que nos ha amado tanto, que nos envió un Redentor. Si todavía respiramos, si todavía circula sangre en nuestro interior, que tu Espíritu no cese tu obra en nosotros. Que tu Espíritu no cese tu obra en nosotros. Si hay algo que deseamos con todo nuestro ser, es que su obra no cese, que su mano siga trabajando en nosotros. Hoy le rogamos, Padre, que su Espíritu penetre en nuestro ser, en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, hasta lo más profundo, en todas las cosas que conocemos y en las que desconocemos, en las que podemos manipular y en las que no tenemos acceso. Que sea su obra en nosotros y no nosotros mismos, no con nuestros propios pensamientos, no con nuestras propias ideas. Espíritu Santo, entra profundo. Entra profundo en nuestro ser y que nada podamos sostener frente a tu presencia, que ninguna fortaleza quede en pie delante de tu presencia. Amén. Muy buenas noches. A ver. Ahí. Mi nombre es Nicolás y quiero compartirles algunos pensamientos que van llegando a mi mente. ¿Y por qué digo que van llegando? Porque no, por el peso de estos pensamientos no puedo atreverme a que sea yo mismo el que los piense. Porque hay pensamientos y hay ideas que provienen de nuestro Dios por medio de su Espíritu, de las cuales no nos podemos hacer propietarios, sino más bien mensajeros. Así todo, nuestro Señor, cuando Él habla en los evangelios, dice: si creen en el mensaje, creen en el mensajero, y si creen en el mensajero, creen en quien lo envió. Entonces, no por ser algo que uno va a compartir desde lo propio, tiene menos peso de cuando uno dice: Dios me habló. Hay una virtud que viven los hijos de Dios, que es el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. La promesa que hace nuestro Señor aquí en la tierra a sus discípulos, que nos llega a todos nosotros con que íbamos a tener y tenemos un consolador. Alguien que figura como un paracleto para nuestras vidas, que es el Espíritu Santo. El que nos lleva a toda luz, a toda verdad y a toda justicia
delante de la presencia de nuestro Señor. Nosotros, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón y entendemos la redención de nuestra alma por su sacrificio y el gran amor de nuestro Padre para que esto suceda, tenemos acceso. Y en ese acceso el Espíritu empieza a obrar en nuestras vidas. No seríamos nada, ni nada creceríamos, ni nada maduraríamos, ni nada avanzaríamos conforme a la voluntad de nuestro Dios, si no fuera por la obra de su Espíritu en nosotros. A nosotros como hombres, más allá de aceptar la redención de nuestro Señor, no nos nace hacer el bien, no nos nace no pecar, no nos nace seguir la ley de nuestro Dios. Si no fuera por la obra de su Espíritu en nosotros, seguiríamos tal cual hubiésemos o seríamos antes. Sin la obra del Espíritu Santo en nosotros, no hay cambio, no hay transformación. Porque nuestro Señor nos da a conocer de que con Él encontramos una puerta de acceso, pero que eso no significa que lo alcancemos ni que hayamos encontrado la revelación completa de Cristo. Entonces me dice, ¿y entonces cómo llegamos? Con el Espíritu Santo. No tenemos otra forma. No hay libros. Hasta me atrevo a decirles que ni siquiera la Biblia nos revela el Cristo, si no es por medio del Espíritu de nuestro Dios. Y lo podemos ver en muchos que han estudiado estas santas y preciosas escrituras, y así todos siguen ateos. No porque no hayan visto la verdad que está escrita aquí, sino porque no han tenido un encuentro con el Espíritu Santo. ¿A qué quiero ir con esto? La importancia de rendirnos a Dios es rendirnos a la voluntad de su Espíritu. No hay profesional, psicólogo, pedagogo, chamán, ni brujo, ni nada por el estilo, que pueda entrar a sanar las heridas del alma ni de nuestra genética. No existen. Dicen, pero mienten. El único que puede hacerlo es el Espíritu Santo. La tantísima divinidad del mismo Dios. Porque nuestro Dios no es completo sin el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es nadie sin Dios mismo, ni Padre ni el Hijo. Porque son uno y nada los separa. Que nos sea difícil todavía comprender la idea del Elohim, de la Trinidad. Porque en este razonamiento humano es casi fuera de razonamiento comprender de que una persona en tres es una sola, sin diferencia ni distorsión. Cuando nosotros todos, hasta el matrimonio más feliz y más perfecto, tiene sus diferencias, porque tiene gustos diferentes, porque le atraen cosas diferentes. Pero en ellos existe una unidad que es tan homogénea. No, lo dije mal, pero no importa, no lo voy a repetir. Que es difícil de comprender. No es tan simple de explicar. Pero sí hay una revelación que proviene del Espíritu Santo, que a nosotros nos da el conocimiento de eso y saber que eso es real y que es verdad.
Permiso. Vivimos una era llena de conflictos espirituales. Ya los conflictos del hombre pasaron de lado. ¿Por qué digo que los conflictos del hombre pasaron de lado? Es porque para todo el caos que está viviendo este mundo, no hay hombre que lo pueda arreglar. No hay hombre que lo pueda ordenar. Aunque se estén juntando hoy las naciones y las potencias y hombres muy poderosos para manejar un orden, no lo pueden ordenar. En la tierra podemos ver el pecado saliéndose de control, la maldad, las tinieblas, casi sin límites, casi sin respetar nada. Y cuando empecé a pensar sobre esto, pensé una sola cosa. Es que la iglesia de este tiempo, de esta era, le falta más sujeción al Espíritu Santo. Busca buenas estrategias, busca buenas ideas, busca buenas palabras y mensajes que lleguen. Pero es poca su devoción al Espíritu de nuestro Dios para saber la verdad del plan perfecto que tiene trazado nuestro Padre sobre toda la humanidad. La iglesia se empezó a meter en la búsqueda de ministerios, se empezó a meter en la búsqueda de puestos, en la búsqueda de funcionamiento de dones, y empieza a decir, porque así van a ver a Dios, porque así van a ver la gloria de Dios. Yo voy a ser profeta y voy a profetizar para que vean la gloria de Dios. Yo voy a salir y voy a sanar, a orar por las personas y las personas se van a sanar para que vean la gloria de Dios. Y muchas veces, y la gran mayoría por cómo está el mundo, podemos ver que la iglesia se confunde y busca estrategias sin seguir el plan perfecto. ¿Digo que estas cosas antes que dije están mal? No, para nada, si están hechas dentro del funcionamiento del plan. Si están fuera del plan, son lo mismo que Satanás. Porque todo lo que no esté dentro del plan atenta contra el plan. Ninguno de nosotros conocemos el plan entero. No sé si existiese sobre la faz de la tierra una persona que conozca el plan entero. Porque tenemos que considerar que hoy estamos cerca de los 7.000 millones de habitantes en la población mundial. Y saber el plan perfecto de cada uno de ellos nos llevaría un poco de ocupación, ¿no? Pero ese plan lo sabe a la perfección. Hasta con el número de cabellos de cada una de esas personas. El Espíritu de nuestro Dios. Quien está a nuestro lado y en el quien nosotros podemos involucrarnos como un ser completo dentro del Espíritu. Dentro de la obra del Espíritu Santo. No hay alguien que pueda designarnos una tarea más específica y más puntual, que tenga injerencia en el plan sobre toda esta tierra, que no sea el Espíritu Santo.
Pero muchas veces seguimos pretendiendo dejarlo de lado. Y las cosas no son como nos gustan, no son como nos parecen, son como el Espíritu Santo revela. Y no hay matices, no hay blanco, o sea, no hay grises entre medio. Y lo más probable es que mucho le pueda preguntar y diga que usted viene a la congregación y ¿qué hace como iglesia? Y voy a la congregación, no hay matices. Hay algo que hace un tiempo no me canso de decir que es, con nuestro Dios es todo o nada. Y para la iglesia que está siendo levantada en este tiempo, para combatir el horror que están generando las tinieblas, es una iglesia sin matices, es una iglesia que Dios llama blanca sin mancha, que a Él le da placer tomar por esposa, que es sensata y prudente. Y lo fue así no desde cuando fue su esposo, sino desde antes. Podemos ver en la parábola de las novias. Obviamente es un llamado de atención a la iglesia, como cuerpo de Cristo, no como ministerio apostólico una puerta al cielo, sino la iglesia como cuerpo de Cristo, donde necesitamos comprender que nuestro peso de responsabilidad como hijos de Dios es tener oídos atentos al Espíritu Santo, es tener un ser sensible al Espíritu Santo. Porque se nos va a escapar seguramente una que es menos improbable, que es el Dios me dijo, y otra más probable que la usa mucha gente, el si Dios quiere. Y son frases que se nos escapan sin tener un vínculo con el Espíritu Santo. Hermanos míos, si el Espíritu Santo no nos habla, no nos deja mensajes para comunicarse con nosotros, no nos direcciona, no nos apuntala, no es nuestro paracleto, no podemos considerar que tenemos una relación o un vínculo con Dios, ni con nuestro Señor y Redentor, ni con el Padre. Cuando nuestro Señor habla de algo muy específico, que es que nadie llega al Padre si no es por Él. Y que necesitamos con fervor en nuestro ser alcanzar la revelación del Cristo en nosotros para tener acceso al Padre. Y todo lo que eso encierra en sí misma. La revelación del Cristo no es solo saber que es el Cristo, sino todo lo que conlleva crecer a la estatura del Cristo. Pero crecer a la estatura del Cristo jamás se va a dar si yo no lo hago parado, ¿sí? Como plantíos de nuestro Dios, junto a ríos de aguas vivas, pero con el Paracleto, con el guiador y fundador de nuestro crecimiento, que es el Espíritu Santo. No solo como guiador de nuestras acciones, si doblo a la derecha, si doblo a la izquierda, si entro a este lugar o salgo de este lugar, sino como formador de mi ser interior, como quien forma en mí el carácter
y hace en mí modificaciones que pertenecen al alma y a la mente. ¿Por qué digo modificaciones? Porque uno fue creado conforme a la voluntad de nuestro Padre, porque Él nos pensó desde antes de la fundación del mundo y antes que estuviésemos en el vientre de nuestra madre, Él ya nos había formado en Él. Y Él nos creó con capacidades y con formas y con toda una estructura de ser. Y una mujer, gracias a Dios, y rogamos que los hijos de nuestro Dios sigan naciendo de la misma forma. Sepa entender esto es por la tecnología que está funcionando hoy. Porque hoy hay niños que nacen de hombres. Por tecnología, por tinieblas, por oscuridad. Personas que no alcanzarán la salvación. Cierro paréntesis. Y ahí nos toca encontrarnos con este mundo y con la gente que nos tocó en nuestro entorno, porque no lo elegimos nosotros. Y empezamos a aprender de nuestro alrededor, el caminar, el hablar, el gesticular. Ni hable con padres, hermanos, familiares, mundo cívico, las personas. Ni hablemos cuando entramos a la escuela. Y todo el tiempo estamos siendo formados por nuestro entorno. Y nos cargó de bagajes, de conocimientos, de saberes que nos hicieron una forma y una estructura de cultura interna y nos formaron en una identidad que no nos pertenece y que no es la que nuestro Dios creó de nosotros. Y no hay forma que esto deje de ser y desaparezca de todo nuestro ser, que no sea por la obra y la labor del Espíritu Santo en nosotros. No por una administración, no por una imposición de manos, no por una palabra profética, sino por la obra constante y cotidiana del Espíritu Santo en nosotros. Una administración, una imposición de manos, una palabra profética te va a servir, te va a encender, te va a poner en pie cuando estabas tirado en el piso, te va a despertar en un momento donde estás quizás medio dormido o noqueado de los golpes que te dieron, pero solamente es un puntapié inicial. Una administración no te sostiene el resto de la vida. Una imposición de manos no te sostiene cuando vivís en este mundo. No te protege de la maldad y la oscuridad de este mundo. No te aparta de las tinieblas. El único que hace eso en tu vida es el Espíritu Santo. La salvación que nosotros vivimos en esta tierra por ser apartados, santos de nuestro Señor, es que el Espíritu Santo esté alrededor nuestro constantemente y en nuestro interior, de forma tal que lo que no es santo no nos pueda tocar. Y capaz que me diga, pero el mundo me vive asediando y sufro los golpes de este mundo. Considera cómo está tu relación con el Espíritu Santo. Porque el justo sufrirá aflicciones, pero de todas saldrá librado. Porque el Espíritu Santo es el que conoce todas las cosas antes que sucedan. El Espíritu Santo es el mismo Espíritu que estuvo con nuestro Dios cuando fueron creados los cielos y la tierra.
y la inmensidad del universo. Es el mismo espíritu que estaba con Pablo, que estaba con Juan, cuando le fueron dados el conocimiento de todas las cosas que habían de venir. Pero muchas veces negamos, con la falta de búsqueda del Espíritu Santo, de que Él sepa cuál es el camino que viene por delante. Cuáles son las designaciones que nos quedan por hacer por delante. Cuando estamos llorando por el pasado, por las cosas que nos sucedieron antes, por las cosas que otras personas nos hicieron y causaron heridas en nosotros, estamos ninguneando la obra del Espíritu en nosotros. Estamos desatendiendo al hablar del Espíritu. Porque el Espíritu no es a alguien que se quede callado. El problema es que muchas veces no tenemos el oído para oírlo. Primero arrancamos con que no nos da el tiempo. Luego arrancamos con que no tenemos el momento específico. Y ni hablemos cuando ponemos en nuestra cabeza 1000 formas de cómo solucionaríamos el problema que tenemos antes de acudir al Espíritu Santo. Cuando estaba sentado y estaba poniendo mis anotaciones del celular en la Biblia, escrita, estaba buscando un texto específico y venía pensando de compartirles esto del Espíritu Santo y nos reíamos entre Ale y Josué, porque Fer me abrió la Biblia y me puso el dedo ahí. Y dice en Lucas, en el libro de Lucas, capítulo 14, verso 25. Este no lo dije. Fue el siguiente, el que viene, porque está en la misma hoja. Igual. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, todos habían aceptado que él era el Mesías y por eso lo seguían. Y todos iban caminando detrás de él, siguiéndolo. Y dice Jesús de esta forma, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y el 33 dice, así pues, cualquiera de nosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No lo digo yo, no es mi comentario. Está escrito hace mucho tiempo, por muchas generaciones. Pero todavía se nos hace fuerte en nuestro interior querer negar que Jesús enseñó eso. Y cuando tenemos que decidir entre nuestro Dios y alguno de los que nombra, seguimos diciendo, no, pero si yo no estoy ahí es porque Dios dice amar al prójimo, yo no voy a estar a donde tengo que estar y donde Dios me dice que tengo que estar. Voy a ir a cuidar a mi hermano, a mi hermana, a mi papá, a mi mamá. Dios me mandó y Dios sabe que, y Dios lo hizo público, conocimiento que me mandó a ir a vivir a Rusia.
pero no voy a ir porque voy a entristecer a mis padres. Y Dios sabe que si entristezco a mis padres, no estoy amando a Dios. Explicaciones que las escucho bastante y que no son lo que nuestro Señor enseñó, ni de lo que se debería venir enseñando hace tantos siglos, ¿no? Porque esto no está escrito hace 10, 12 años, ni 15 o de 30, antes que usted se convirtiera y fue modificado ahora. Y me vienen a decir, yo me convertí hace, no sé, vamos a poner 10 años y eso no era así. Así hace muchos siglos. Para seguir pretendiendo de que eso no se cumpla. Como cuando lloran por ser independiente y no tener un sueldo y después no acuden por trabajo. Cuando lloran por tener una esposa pero después no siguen el propósito porque si no le hacen daño a la esposa. Cuando piden tener hijos con desgarro en su corazón pero después que los tienen, ay no, ya no puedo hacer porque tengo hijos. Ya no puedo cumplir porque estoy ocupado. Obviamente que somos hombres y mujeres y tenemos que tener responsabilidades y ser responsables. Pero nuestra primer responsabilidad es la obra de nuestro Dios. Y si nos consideramos hijos de Dios, es el cumplimiento de su plan. No de cómo a mí me gustaría ver a Oberá, no de cómo a mí me gustaría ver esta nueva generación, no de cómo a mí me gustaría X o B, sino de cómo está planeado estratégicamente por mi Dios. Por eso tenemos que avanzar en nuestra vida en algo cotidiano que es la relación y vinculación con el Espíritu Santo de una forma tan fraternal. Que cuando Él se sienta, yo me siente. Cuando Él se entristezca, ahí está, estaba hablando de sentir, de sentimientos. Él se entristezca, yo me entristezca. Que cuando alguien ve, que cuando el Espíritu Santo ve delante mío a una persona con dolor en su alma y en su corazón, yo lo esté sintiendo, porque es el mismo Espíritu que me lo revela. Y que solo el Espíritu Santo de mi Dios me puede a mí introducir o sacar de cualquier lugar. Y que solo el Espíritu Santo de mi Dios me puede dar o me puede quitar. Cuando nosotros entramos en una vinculación profunda con el Espíritu, una nueva vinculación con el Espíritu Santo, no la vamos a medir. Una vinculación, una relación con el Espíritu Santo que es interior a nosotros. No hay Satanás ni tinieblas que puedan contra nosotros. No hay estrategia satánica que pueda robarnos nada. Porque si se nos es dado, viene de nuestro Dios, y si nos es quitado, lo quita nuestro Dios. Lo escuchaba a Pablo ayer decir, y es verdad. La iglesia se cansó y sigue cansando hasta el mismo Satanás de echarle la culpa de muchas cosas. Y dándole mucho más poder a sus artilugios que a la gloria divina de nuestro Dios. Y me acuerdo hace unos años una persona decía la cruz enjabonada, porque estaba ya en la gloria y cualquier situación que podía llegar a pasar, ¡pum!,
caía. No, no puede ser. ¿Por qué esto me pasa a mí si yo estoy con Dios? Y los únicos artífices de que esas cosas sucedan somos nosotros por nuestra vinculación con el Espíritu Santo. Si uno lee los evangelios, las cartas de Pablo, de Juan, de Pedro, de Santiago, de Judas, tiene que reconocer algo, que este reino, el reino de nuestro Padre, no es fácil de vivir en esta tierra. Y cuanto más vayan pasando los años de aquí en adelante y se vaya cumpliendo más la totalidad del libro de las revelaciones, más difícil va a ser y más complejo se va a poner. Por lo cual cada vez la iglesia va a necesitar generar un canal de banda de comunicación cada vez más ancha con el Espíritu de nuestro Dios. Antes nuestros antepasados solo necesitaban tener una encomendación del Espíritu y les duraba 40, 50 años, algunos hasta 150 años, una sola encomendación. A medida que esta actualidad siga sucediendo y que así va a ser y va a pasar, y la iglesia solo va a poder retener para generar más salvos los tiempos de los cumplimientos. Vamos a necesitar más de esas encomendaciones. No porque el Espíritu tenga que hablar más, sino porque la maldad de esta tierra va a abundar tanto que permanecer firme y santo va a ser difícil. Hoy lo es. Imagínense en 50, 60 años, si alguien lee proyecciones de este mundo, sabe que esa es la edad. 50, 60 años. Punto. No estamos hablando de 1000 ni 2000 años más. 50, 60 años, 50 o 60 años y esta iglesia va a tener que combatir para entregar el Evangelio. Tenemos que aprovechar hoy que todavía hay tiempo para nosotros de encomendarnos en la guía sabia, santa y perfecta del Espíritu Santo. ¿Y sabe por qué también es un poco difícil esa guía santa y perfecta del Espíritu Santo? Porque usted no la puede inventar y no puede mentir sobre eso. Porque hay un solo Espíritu Santo sobre la faz de toda la tierra. Y el Espíritu Santo no te va a hablar algo que no tenga que ver con el plan de la tierra. Y el Espíritu Santo no te va a mandar a hacer algo que no se lo diga antes a sus ungidos también. Y el Espíritu Santo no te va a mandar nada, a decir nada, que antes no se lo revele a la cabeza que está por encima tuyo. Por eso es fácil andarla de charlatán solo. Pero estar bajo autoridad te obliga a decir la verdad. Porque una vez pasás, 2 veces te la toleran, pero ya después ya saben con qué güey harán. Y a veces que te mantengan en un lugar es solo por misericordia, para darte tiempo.
Y después cuando te terminás renunciando y decís, nadie me dio una oportunidad a mí. Y los años que pasaron hasta que no fueron oportunidad. Tener una casa con una puerta abierta no es una oportunidad. Ahora voy a mirar algo. Acá no me dice nada. Me dijeron 4 horas, así que estoy... Nada. Seguimos en Lucas, capítulo 22, versículo 7. Muy alegórico a esta fecha. Dice así, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguirle hasta que la casa donde entrare y decirle al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cosa que quiero, antes de seguir con la otra parte, que me voy a tomar un poquito más de tiempo, es que llegaba lo que los hebreos llaman Pesaj, el tiempo de la Pascua, el recordatorio memorial, obligatorio y perpetuo de el paso de nuestro Señor por la tierra de Egipto, llevándose a los primogénitos de Egipto y salvando así a los del pueblo de Israel, que ya llevaban más de 400 años cautivos en Egipto. Con esa, la última plaga, la última maldición sobre los egipcios, fue que Egipto decide, el faraón decide que se vayan todos esos y todas las demigraciones que dijo. Y ellos se fue, y Moisés pudo sacar al pueblo de Israel de Egipto. Cuando se acercó esta fecha, los discípulos sabían que era importante para nuestro Señor, entonces le preguntan, ¿cómo vamos a hacer? O sea, no tenemos, donde estaban, no tenían casa propia, no tenían lugar específico, y está establecido de que esa cena que ellos iban a compartir, la tenían que hacer con alguien del lugar, que tuviera casa, y que cocinaran lo específico para la cantidad de personas que iba a haber en esa casa. Y que si había más de la cuenta, invitasen al vecino y se aglomeraran para consumir lo justo. El tema es que cuando nuestro Señor le habla a los discípulos, ya el Espíritu Santo le había hablado a un hombre. ¿Por qué digo que ya le había hablado a un hombre? Porque cuando los discípulos llegan y ven al hombre que nuestro Señor les guió, este hombre ya tenía preparado su casa y construido un lugar para que todos sus discípulos entrasen. No era una casita común, como era en costumbre para todos ellos ahí. Casas justas,
no grandes, justas. Un hombre que vaya a saber cuánto tiempo le llevó edificar eso. Cuántos impuestos tuvo que pagar para edificarlo y para tenerlo. Para que un día, no sabía cuándo, no sabía cómo, eso iba a ser utilizado por nuestro Dios. No sé si habrá sido para él sorpresa o no de que nuestro Señor iba a estar ahí. Pero él ya lo había preparado para eso. Y los discípulos solamente fueron a preparar la comida específica de la Pascua. No prepararon el banquete, no prepararon las mesas, no prepararon el edificio. Solo la comida específica. ¿Por qué digo esto? Porque la comida específica del banquete, o sea, la comida específica para la cena de nuestro Señor, es correcto que lo hagan personas instituidas por el Espíritu, como lo fue Esteban, para servir las mesas de nuestro Señor. Y quizás muchos lo ningunearon a Esteban por llevar solo la bandeja con comida. Pero cuando lo mataron, o sea, cuando lo quisieron matar, el mismo Espíritu lo envolvió. Y no dice, pero el mismo Espíritu lo lleva. Ellos no lo matan a Esteban. Porque Esteban pertenecía a nuestro Dios y a nosotros no nos pueden matar. Solo es nuestro Dios que nos quita la vida en ese momento. Muchos le llaman, es tu tiempo, no es tu tiempo. ¿Viste lo que le pasó y no murió? No era el tiempo de él. No, Dios no quiso que él muera ahí. Y otros decimos, mirá, la tontera que Dios quiso ahí. A sus hijos Él se los lleva cuando Él quiere. Y los mantiene en esta tierra cuanto tiempo Él quiere. Ahora, los que no pertenecen a este reino, los que no son sus hijos, bueno, están a manos de Satanás. Solo son protegidos los llamados. Entonces, los discípulos preparan esta parte específica de la cena, dándole la importancia que nuestro Señor tenía. Y si vemos en el versículo 13, dice, bueno, fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. No prepararon la comida, prepararon la Pascua. No prepararon un banquete, prepararon la Pascua. No prepararon un vino o un pan, prepararon la Pascua. No prepararon un vino y un pan, prepararon un pacto. Cuando nosotros aceptamos el pacto de nuestro Dios con ese pan y con ese vino, no es pan ni vino. Es un pacto. Y nuestro Señor le dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Esta semana para nosotros tiene que ser sumamente importante en la vida de cualquier cristiano, no importa si nuevo o viejo, tiene que ser la semana más importante, muchísimo más importante lejos que Navidad. Porque en Navidad se dice, o se festeja, o se celebra de que Jesús nació. Pero eso no fue el hito importante de él.
ni tampoco cuando se habla de la Cuaresma y de la entrada de Palma y todas esas cosas que pueden encontrar en un Vía Crucis. No son tampoco las importantes. ¿Son cosas que dejan un mensaje? Sí. ¿Son cosas que marcan un lineamiento profético? Sí. ¿Son cosas que tenemos que prestar atención? Sí. Pero lo importante, lo que tiene que mover nuestras vidas, lo que tiene que mover nuestro corazón y toda nuestra mente, tiene que ser que Él se entregó a la muerte de cruz y al tercer día resucitó. Hasta ni siquiera nosotros predicamos la cruz. Todo el Evangelio se basa en el predicamento de la resurrección de Cristo. ¿Se habla de la cruz? Sí. ¿Fue importante el paso de nuestro Señor por la cruz? Sí. ¿Es necesario que lo conozcamos? Sí. ¿Que lo estudiemos? Sí. Pero lo que no puede quedar para nosotros ahí, a medio conocer, es que Él resucitó. Que lo que hace que Él sea el Hijo de Dios es que Él resucitó de los muertos. Que fue a las profundidades del Seol, tomó las llaves, se las arrebató a las tinieblas y ascendió al trono. Y desde ahí ya nada sería lo mismo. Porque desde ese preciso momento, el hombre como tal tendría el acceso de poder acercarse a nuestro Dios, ser redimido y poder tener contacto con el Padre y pertenecer al reino de los cielos, cosas que antes no tenía. Antes eran buenos, sí, eran santos, sí, pero solo tenían acomodado un espacio en el Seol. Separado de las torturas, separado del azufre, sí, pero no estaban en el cielo, figurativamente, ¿no? En el reino de nuestro Dios. El cielo, como irse al cielo, no existe, ¿saben, no? Es el reino de nuestro Dios, que va por encima del universo. En nuestro cielo se termina en un par de miles de kilómetros hacia arriba. Y todo eso flota en la mano de nuestro Dios. Lo que tenemos que considerar con tanta fuerza en nuestro interior es la resurrección de nuestro Señor. Por eso esta semana es tan importantísima, porque le da sentido a la fe que tenemos, le da forma a la estructura de cristianismo que Él enseña, que Él enseñó y que sus discípulos se esforzaron por continuar. Y que tanta gente en el pasar de los años ha entregado su vida con tal de que ese mensaje siga pasando de generación en generación. ¿Por qué cree que muchas otras religiones que hablan de cristianismo se enfocan en la cruz y no en la resurrección? Porque te quieren ahí, solo en la muerte. Como que cuando te bauticen, te tiren al agua, pero que nunca más te levanten. Que te vayas junto con tus pecados a lo profundo de las aguas. Pero el acto espiritual del bautismo es que vos entres al agua como si entrarías a la tierra, mueras y figure simbólicamente que Él te resucitó de los muertos, como Él mismo lo hizo. Por eso bautizarse tampoco es así nomás. El rito de la Santa Cena o del bautismo lo hace cualquiera, pero solo los hijos lo ejercen. Solo los hijos reciben autoridad desde esas acciones. Quiero que
me pueda acompañar a un texto más. En el libro de Jeremías, capítulo 33. Tengo versiones diferentes y los versículos son diferentes. Bueno, en la Reina Valera no lo van a encontrar. Jeremías 31, 27. Reina Valera termina en 26. Estoy viendo si no es el 34. No, lo van a encontrar en el 31, 27. Ahí está. Jeremías 31, 27. Dice así: He aquí vienen días, dice Yahweh, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Yahweh. En aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. 31. He aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahweh, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dígame que alguna vez no le echó culpa a los padres por ser como es. O que no le echó la culpa al gobierno de ser como es, o al Estado, o al lugar en donde nació. Porque la culpa siempre es de otro. Pareciera más un refrán argentino nada más, ¿no? Pero pasa en el mundo también, quédense tranquilos. Dios Dios se agrada de nosotros y quiere hacer un pacto
el cual ya lo habló 1500 más 3600 años más o menos atrás. Y sigue vigente hasta hoy. Porque él, acá Jeremías lo escribe mucho antes de que suceda la redención visible de nuestro Dios. El acto visible de la resurrección de Cristo. Y él ya habla del nuevo pacto. Y quiere decirnos que este no es tiempo para dejarnos ser como nosotros solos seríamos, como salvajes, sino que es tiempo de evocar nuestra vida al Espíritu Santo para que su ley sea en nuestra mente y en nuestro corazón. No por lo que los demás dicen, no por lo que los demás creen que es bueno o es malo, sino porque eso mismo se hace natural en nosotros y nosotros ya no pecamos más. No digo que sea un camino fácil de alcanzar, porque hay muchas cosas que dejar atrás, hay muchos sacrificios que hacer. Por eso nos insta nuestro Dios a que adoremos, a que hagamos sacrificio delante de su presencia. Y tenemos mucho para sacrificar. De lo que llevamos como bagaje en años, como lo que hacemos día a día. Pero el Espíritu Santo no te quiere cambiar por completo en un abrir y cerrar de ojos, porque esa no es obra del Espíritu. Dios te puede rescatar de un día para el otro. Dios te puede diferenciar de las tinieblas a la luz de un día para el otro. Pero todo el resto es camino de la cotidianidad en la construcción de nuestro ser. Que no hay otra que no sea el Espíritu Santo obrando en nosotros. Porque uno no es cristiano o hijo de Dios por las 2 horas o 3 horas que puede estar acá sentado. O de algunos que pasan como 5 días a la semana y que no está mal, está súper bien que tengan actividades, pero que creen que por eso son buenos cristianos o son hijos de Dios. Porque en realidad tu vara, o sea, la vara que te mide en tu cotidianidad, no te mide acá adentro. Acá cualquiera alza las manos, acá cualquiera danza, acá cualquiera hasta puede llegar a hablar en lengua. ¿Y en tu cotidianidad? ¿En tu diario vivir? Ah, no, yo hago devocional todos los días. Ajá. ¿A quién? ¿Compartís tiempo con la presencia de quién? Porque resúmenes de texto o desglose de textos bíblicos lo puede hacer cualquiera. Pasar tiempo con la presencia de nuestro Dios a diario, en cotidiano, no. Porque si fuera así, hoy viviríamos otra realidad. ¿Cuántas peleas entre ustedes no existirían? ¿O cuántos egoísmos o resentimientos no existirían si eso fuese así? Pero no lo es, por eso pasan esas cosas. La palabra nos habla de eso. Ni hablemos de cosas que este mundo, que el cristiano promedio concibe como más graves, pero que en el reino de Dios no tienen peso. Ustedes saben que en los evangelios, en las cartas de Pablo, cuando él explica el tema del pecado, él pone al homicida, al adúltero y al chismoso parejito. Porque si es chismoso dice 2, amén, amén, gloria a Dios, aleluya, y Dios le perdona, pero si es asesino, no, ese tiene que venir como 10 años a la iglesia para que Dios le perdone.
no hay peso. Por eso cuídese de no ser chismoso, de no mentir. Pero arranque cuidándose, de no hablar mal de otro, de no ser irónico para tirarle palos a otro. Cuídese, arranque cuidándose, pero procure al Espíritu Santo para que eso sea erradicado de su ser y ya no le nazca hacerlo, ya no le pase más de hacerlo, de ignorar, de gesticular, de hacer burla, porque eso no pertenece a la obra del Espíritu Santo. Y en eso se ve manifestado la obra del Espíritu. Todos sabemos que la obediencia trae bendición, ¿verdad? Y la desobediencia no trae maldición. Usted ya es maldito por desobedecer. Porque los que desobedecen pertenecen a la maldición. Porque quien echa de menos al Espíritu Santo vive en maldición. Quizás no sea tan elocuente esto, pero acá ustedes son una casa y los que pertenecen y están bajo la cobertura del ministerio también, que tienen mucha palabra de parte de nuestro Dios, mucha profecía específica, con designamientos específicos. Si hay algo porque se caracteriza esta casa, es porque no le falta palabra de nuestro Dios, ni dirección. Y el tiempo que está por venir por delante es el tiempo de muchos cumplimientos. Ya han venido varios anteriormente, pero son varios de los que la mayoría de ustedes quizás no sepa. Pero son parte de la manifestación visible de que el resto de los cumplimientos están ahí, por venir, por cumplirse, por verse reales, porque en lo espiritual están ahí. El que tiene ojos espirituales los puede ver. ¿Usted no lo puede ver? Bueno, ya sabe por qué. Y entonces están ahí. Están rozando el horizonte. Pero no va a haber resultado del cumplimiento de esas palabras si no hay una iglesia involucrada con el Espíritu Santo. Si no hay una iglesia que su base de comportamiento sea el Espíritu Santo. Que su nacimiento, que el nacer de sus deseos no provenga del Espíritu Santo. Y cuando vengan tiempos más adelante y vengan otros que comparten el ministerio con uno y puedan decirlo más verborrágicamente y más efusivamente y lo escuche con gritos y con cosas que pegan fuerte en nuestro cerebro, va a ser lo que Dios va a cumplir. Pero le puedo asegurar que no va a ser lo que Dios quiere que hagan para que se cumpla. Y yo hoy le estoy diciendo qué es lo que Dios quiere que hagan para que se cumplan. Para que usted sea parte de lo mismo. No importa el lugar que le toque. Porque es como dije al principio. No importa ser el que entrega el mensaje. Lo que importa es el mensaje. Obviamente que sí importa cómo es el mensajero. Porque no cualquiera da un mensaje perteneciente a nuestro Dios.
aunque existen excepciones y cualquier burra puede llamar la atención de parte de Dios. Para esta casa va a venir un crecimiento que va a tener dos aristas. Una, la que va a pertenecer al esfuerzo de los que pertenecen a esta casa. Y la otra, a el llamado que nuestro Dios está haciendo por medio de su Espíritu sobre esta región para que vengan acá. Ya hay en casos donde pasó, yo antes que se mudasen para acá, fue una palabra que le entregué al apóstol, y este año se cumplió, de personas que solamente, o sea, tienen el testimonio de la gente de Iguazú. Si no me equivoco, Nelson también. No fue el pastor a decirle, vení acá, por favor. O uno de nosotros. Sino que el mismo Espíritu inquietó su interior para que se acerquen. Y hay otros más que no los conozco, pero... Y van a ser esas dos aristas. De la arista de que Dios va a traerlos, y yo les quiero decir que hoy a sus casas también, porque Dios está llamando está haciendo un llamado a la región. Y yo quiero decirlo por lo que soy, es que hoy se abren esas puertas. Y vas a recibir de las personas que no esperabas recibir. Porque esas personas son las que te van a ayudar a alcanzar a las que querés alcanzar. Por eso cuando se acerquen, metele ficha. Porque se van a equivocar. Y veo dos que se van a equivocar feo. Pero vas a tener que poner en primer lugar a nuestro Dios y a su obra y a su plan. Y decirle, si Él te perdonó, yo te perdono. Sigamos caminando. Y vas a alcanzar a los que querés alcanzar. Y te va a llevar un año, aproximadamente. No 365 días. Aproximadamente un año. Me pasa raro con ustedes. Porque los veo súper metidos en la política, no siendo políticos. Y creo que le va a cerrar si querés ser político. Y que vas a terminar siendo mucho más influyente como no político en la política. Y que en menos de 8 años Dios te va a dar para quién levantar como político en la ciudad. Y te va a seguir y va a ser tu sombra. Y lo que Dios te revele, Él lo va a hacer. No va a cambiar a la ciudad, porque ese no es el fin. Pero hay una estrategia para salvar a muchos ahí. Y eso es lo que importa. Vas a tener 2 años de preparación, vos, propia, 2 más. Y cuando te digo eso, estoy con... Sí, está bien.
Dos más. Venís, venís. Con mucho peso, con mucho esfuerzo, mucha dedicación y con mucha paciencia de esperar. Y lo que te puedo decir es que son 2 años más. Pero lo que vas a ver en los próximos 6, 7, 8, 10, vas a mirar y vas a decir, lo haría 2 veces más. Quiero leer un último texto con ustedes, que es en el libro, en la carta de Filipenses, hecho libro. Así no me dicen, es una carta, no un libro. Capítulo 3. Hoy el fuego que se tiene que despertar en esta casa, en cada uno de ustedes, es ser parte del remanente escogido. Porque ¿sabe qué? Hoy acá, hoy ocupan bastantes lugares, pero en los próximos años los que se sientan en el fondo no se van a ver desde adelante. Porque todos los que están reunidos acá van a ser como las primeras 3 o 4 bancas. Va a ser quizás uno de los sectores. ¿Ha sido llamado? Sí. ¿Hay palabra de nuestro Dios con cada uno de ustedes? Sí. Pero si un fuego se tiene que encender en ustedes hoy, aprovechando este pacto que hacen con su Dios, de su sangre y de su carne, es ser parte de ese remanente. Porque esto no edifica para esta tierra. Eso edifica en los cielos, donde nuestro Señor nos prepara lugar a nosotros. Usted va a decir, hey, nuestro Señor está edificando para nosotros. Acuérdese que el que sirve es más importante que el que está a la mesa. Si usted va a seguir siempre queriendo sentarse a la mesa, recuerde que cuando mire arriba al que le sirve, va a encontrar a alguien más importante. En la misma cena que leíamos antes, lo primero que hace nuestro Señor con sus discípulos es lavarle los pies. En una expresión de decirles, ¿vieron quién soy? Soy el Hijo de Dios. El que vieron que hace y deshace con solo ejercer su voz. El que hizo callar a una multitud o le dio de comer a otra multitud. El que caminó sobre el agua. El que va a morir, pero va a resucitar y estar a la diestra del Padre. Bueno, ese soy yo quien les sirve. Así les dice el Señor. Por eso quiero leer este texto. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirnos las mismas cosas para vosotros, es seguro. Tenía que ser repetitivo, ¿no? Y volver otra vez, otra vez. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Como la palabra que hoy entregaba Mati Rocho al cantar. Cuidado con esos que hablan lindo, pero no manifiestan del amor de Dios. Guarde de aquellos que entregan palabras que se cumplen después, pero no tienen
sustancia del Espíritu Santo. Guardados de aquellos que organizan bien muchas cosas, pero no aman. Cuidado de aquellos que están en lugares donde mandan a muchos, pero ellos no son mandados por nadie, ni siquiera del Espíritu Santo. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Y Pablo le dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, dice, tírenme de donde quieran, no tienen cómo. Como nuestro Señor diciendo, pónganme allá arriba en todo lo que ustedes quieran, pero yo vine a servirles. Dice el 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui, también asido por Cristo Jesús. ¿Queremos algo en el reino de nuestro Dios? Todo lo que tenés es basura. ¿Querés ser alguien en el reino de los cielos? Todo lo que tenés no importa para nada. Despoja tu mente de las cosas. Despoja tu mente de los conceptos cerrados. Cerrados, de cerrar. Ah, no, yo pienso así y es así. Y así me voy a morir. ¿Vos te morirás? Porque los que somos modificados en nuestro ser por el Espíritu Santo no encontraremos la muerte, sino que seremos llevados a vida eterna. ¿Qué te da seguridad? ¿Cuál es tu herencia? Hay una exclamación, que no quiero decir de quién porque me voy a confundir, que dice, mi herencia proviene de Yahweh, creador de los cielos y la tierra. Nuestro Padre envió a su Hijo, al Cristo, quien Él es nuestra herencia. Él nos da lugar en el reino de los cielos. Él nos da espacio para cohabitar con Cristo y en Cristo habitar con el Padre. Esto de pertenecer al reino de nuestro Dios no es para flojitos, no es para vagos y no es para mediocres. Y si usted quiere ver la gloria de Dios manifestada en esta casa como Él lo cumplió, como Él lo prometió y lo va a cumplir,
No sea ni flojito ni mediocre. Por su esfuerzo no es que van a suceder las cosas, porque el que las hace es nuestro Dios. Pero cuando Él haga las cosas, ¿recuerdan que hay un texto que dice que Él tiene memoria de nuestras ofrendas? ¿Qué creen que va a mirar? ¿Cuántos billetes salieron de su bolsillo? ¿O cuántos esfuerzos de sacrificios corporales, almáticos y espirituales rindió delante de Él? ¿De cuántas veces se negó a sí mismo para obedecer la voz del Espíritu Santo? Y se entregó a usted mismo como ofrenda grata delante de su presencia. Diciendo como Pablo lo dijo ahí, podré haber hecho esto, podré haber estudiado lo otro, podré haber hecho cientas cosas, pero no me importa nada si yo no tengo esa revelación del Espíritu de quién es el Cristo. ¿Y qué es lo que yo hago en Él? ¿Cómo funciono en Él? Porque hablar es gratis, por eso hablo mucho. Y muchos hablan. Y hoy dije muchas cosas, porque hay grupos diferentes acá, a las cuales le tiene que llegar el mismo mensaje, y hay que decir las mismas cosas de diferentes formas. Por eso me tomé el tiempo de hacerlo. Yo lo que ruego es que lo que haya usted escuchado, lo que haya tomado para pesar, no digo que lo tome como, todo lo que dijo es verdad y punto. No, no, no. Tomarlo, pensarlo, masticarlo, orarlo. Y que eso lo juzgue en usted. Lo que yo ruego es que le sea de provecho, que prospere su alma, que le dé vigor a la fuerza que nos hace renunciar a nosotros mismos. Y que nuestras fortalezas caigan. Y que esta noche, que es una noche de pacto, que es una noche donde el pacto de nuestro Dios es que su ley sea escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. De que demos un paso, un salto de una realidad a otra. Que cambiemos de estructura. Y esto es para todos en el momento que sea. Porque nuestro Dios estableció por acto perpetuo de que esto sea así, de que tengamos la oportunidad de que Él nos redima de lo que pasó este año pasado y que nos permita entrar en funcionamiento, habiéndonos perdonado de nuestros errores, de nuestras falencias, de nuestros pecados y restaurando Él en nosotros lo que Él creó desde un principio, desde antes que veamos la luz en este mundo, desde antes de ser alumbrados en este mundo, para hacernos partícipe de un plan que es perfecto, es santo y pertenece a la vida eterna en el reino de Dios y no a la vida eterna en las tinieblas. Bueno, sería muerte eterna. No porque lo digo yo, sino porque está establecido así desde hace miles de años, de que este es un tiempo propicio para dar ese salto. Es un momento espiritual que funciona específicamente para los que pertenecen al reino. Porque lo hicieron en el antiguo pacto
lo quebrantaron y nuestro Señor lo renovó. Y ya Él dice que ya no echará la culpa de nuestros padres o de nuestros ancestros, sino que nosotros cada uno vamos a ser poseedores y vamos a cargar con nuestra propia culpa. Y tenemos la oportunidad esta noche de que esa culpa, de ese juicio que nos lleva a la muerte, que nos lleva a la perdición, dar un salto que es de fe y ser perdonados y ya no más tenido en cuenta nuestro pasado. Este mundo te lo va a recordar, nuestro Dios no.